¿Quién fue Bruce Lee y cómo se volvió leyenda? Artes marciales es el nombre con el que se denomina un conjunto de luchas que tienen su origen en Asia. Las luchas consisten en prácticas y tradiciones donde la finalidad es la defensa mediante las técnicas aplicadas en el momento de la introducción de esta práctica a los Estados Unidos. Existió un hombre, quien fue la clave y guía al mismo tiempo. Sí, hablamos de Lee Jun-fan, o mejor conocido como Bruce Lee. Además de ser un artista en las artes marciales, también fue un excelente actor, filósofo, creador de su propio método de combate, el Jeet Kune Do. Además de ser un sistema de combate, también fue considerado como un nuevo estilo de vida, el cual el fundador se encargó de cultivar todos los días de su vida. Bruce Lee es considerado como el artista marcial más famoso. Su gran destreza física y dominio en las mismas se encargó de elevarlo a la fama en el área cinematográfica. Este gran artista actuó en 5 largometrajes, los cuales fueron suficientes para que en toda la sociedad despertara el interés de la disciplina. Actualmente su inspiración sigue guiando a una gran cantidad de personas en todo el mundo, a través de su filosofía. Bruce Lee nació el 27 de noviembre del año 1940, conocido como el Año Chino del Dragón, en la ciudad de San Francisco. La familia de Lee, meses después, deciden residir en Hong Kong. A pesar de que residían en una humilde vivienda, eso no era un tema de gran preocupación, pues para esas fechas la vida de Bruce Lee fue impactada por la ocupación japonesa. Esto para el año 1942 hasta 1945. Cuenta la historia que cuando Lee veía pasar los aviones de guerra japoneses, él se dirigía a la azotea para intentar golpearlos. Al ver estas acciones, Bruce Lee asistió a la escuela de artes marciales, donde fue mejorando poco a poco cada una de sus habilidades ocultas. Pasando los años, Lee regresa a los Estados Unidos cuando tenía tan solo 18 años. Esto con el consentimiento de su padre, para que Lee pudiera obtener la nacionalidad norteamericana de forma definitiva. Durante el año 1961, la Universidad de Washington en Seattle le otorga a Bruce Lee el financiamiento para su carrera de filosofía, trabajando como asistente en la cocina de un restaurante chino. Pasado el tiempo, Lee se dedica también a dictar clases de boxeo chino, donde fue desarrollando poco a poco su propio estilo llamado Jeet Kune Do. Rodeado de tan buen ambiente, conoce finalmente a la que sería su esposa, Linda Emery. Bruce Lee se casa en 1963 y para ese mismo año forma su primera escuela oficial de artes marciales. A pesar de las dificultades y comentarios de la comunidad china local, quienes decían que no sería apropiado enseñar el Kung Fu a los occidentales. Algo grandioso sucedió en el año 1964. Bruce Lee fue invitado a una exhibición representada por Ed Parker, fundador de la Kenpo Karate en los Estados Unidos, donde realizó una pequeña demostración de sus habilidades, las cuales dejaron sin palabras y muy impresionados al público presente, donde se encontraba un productor de TV, William Dozier. El productor se acercó a Lee para solicitar su participación en los castings para los nuevos proyectos televisivos, y por supuesto fueron reconocidas sus habilidades. Para el año 1972 fue actor, guionista, coproductor y director del film The Way of the Dragon, el cual fue filmado en Roma. El film fue en todo un éxito y considerado a un clásico de las artes marciales. Además de su carrera como artista marcial, fue un gran filósofo influido por el taoísmo. Lee decía: "Yo no represento un estilo, sino todos los estilos. Nadie sabe lo que estoy a punto de hacer, pero yo tampoco lo sé. Mi movimiento es el resultado del vuestro, y mi técnica el resultado de vuestra técnica". La perfección de este gran ídolo, su equilibrio y gran desarrollo no tuvo rivales que lo superaran por un gran tiempo. Algunas de las frases de Bruce Lee fueron: "Vacía tu mente, sé moldeable como el agua. Si pones agua en una taza se convertirá en la taza. El agua puede influir o golpear. Sé agua, amigo mío. Si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible. La clave para la inmortalidad es principalmente vivir una vida que valga la pena recordar". ¿Y tú? ¿Estás viviendo una vida que valga la pena recordar? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido
acá, a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!